Pues hoy en La Voz Cultural damos la bienvenida a Yoli Sá, que nos presenta su nuevo single, El Exilio. Encantada de que estés aquí con nosotros. Igualmente, encantada de estar con vosotros. Bueno, lo primero que quería preguntarte es cómo has vivido todo esto de toda esta situación, ¿no? De la pandemia, del confinamiento, porque nos encierran. A vosotros los artistas también os ha afectado de una manera particular porque no podéis hacer conciertos. No sé cómo has vivido tú toda esta situación. Pues supongo que como todo el mundo, un poco de manera caótica, porque nadie sabía hasta cuándo, ni cómo, ni exactamente qué pasaba. Y bueno, me ha afectado mucho, sobre todo a la hora de componer y de estar creativa, ¿no? Porque creo que para que se puedan escribir buenas canciones tienen que pasarte cosas en la vida, sobre todo si escribes, en este caso como yo, sobre experiencias personales, y de repente si la vida se para, pues te quedas un poco sin ideas, ¿no? Y eso creativamente fue un shock porque yo no era capaz de escribir ni de expresarme, fue un poco estresante en general. Bueno, antes de hablar de este nuevo trabajo, me gustaría hacer contigo un viaje al pasado. ¿Tú cómo recuerdas a esa niña que soñaba con hacer música y dedicarse a esto? Mm, Realmente era algo con lo que yo fantaseaba cuando veía alguna película o algún concierto o alguien salía en las noticias dando un concierto multitudinario. Era algo que se me pasaba por la cabeza, pero toda la vida me había dicho que no, que ni de coña, que yo no servía para esto, que no había una opción ahí porque yo soy muy introvertida y me supone un esfuerzo todavía a día de hoy subirme a un escenario. Es algo en lo que estoy trabajando y creo que obviamente irá mejorando con el paso del tiempo, como lo está haciendo. Pero sí que es verdad que lo veía como diciendo, joder, qué suerte que alguien pueda tener esta vida, pero nunca creí que yo pudiese realmente dedicarme a eso porque no era capaz de cantar ni delante de mis padres. Entonces lo veía bastante complicado, la verdad. ¿Y en qué momento descubres tu pasión por la música, ¿no? Ese momento que dices, yo me voy a dedicar a esto, no quiero luchar por esto. Realmente fue hace 3 años, o sea, yo sabía que me apasionaba la música, pero es lo que te digo, Mm. nunca me vi capaz de eso. Yo me dedicaba a otra cosa, estudié otra carrera que no tenía nada que ver con la música y un día me levanté y bueno, la noche anterior había estado viendo un concierto en directo de Coldplay que me voló bastante la cabeza y dije, joder, ¿por qué no? No quiero a lo mejor tener 60 años y estar pensando en lo que pudo haber sido. Entonces dije, bueno, pues creo que lo más lógico es que esté ahorrando un añito más o menos para poder irme a la capital y al menos intentarlo y si no pasa nada, cuando yo sea mayor y esté sentada en el sofá, no tener la sensación de que que hubiese podido haber pasado si yo hubiese ido, ¿no? Entonces, en eso estoy. Al final llevo casi 3 años en Madrid y me fui para eso, ¿no? Para que si el día de mañana no pasa, pues que sea porque no ha sido posible y lo he intentado entrar por todas las puertas que me hayan puesto delante o todas las ventanas que me hayan puesto y no porque no lo haya intentado. ¿Y cuál es el primer recuerdo musical que tienes? A lo mejor la primera canción que cantaste delante, pues, de más gente o el primer concierto al que fuiste. Algo que recuerdes así de manera especial. Lo que más recuerdo de todo eso se remonta hace muchísimo. Yo tendría más o menos 3 años y yo pasaba la mayoría del tiempo con mi padre porque mi madre trabajaba mucho y mi padre ponía boleros de Carlos Gardel y estaba todo el día poniendo boleros. Y recuerdo que un día, cuando yo era pequeña, me cantó Contigo aprendí, que de hecho hace referencia a una de las canciones a ese momento concreto. Y, y eso, me puso un bolero que se llama Contigo aprendí y él me lo cantaba y recuerdo que con 3 años pues yo me emocioné cuando escuché a mi padre cantar esa canción. Entonces yo creo que aunque me diese cuenta después, lo que tú dices, ¿no? La primera vez que me subí a un escenario y todo eso, creo que realmente a mí se me despertó algo con la música en ese momento en el que yo siendo tan pequeña me emocionaba con algo que era desconocido al final para mí. Y creo que ahí empezó un poco como mi obsesión con la música, ¿no? Que se ha dado durante todos los años de mi vida, pero, pero no de la misma manera que ahora, obviamente.
Bueno, imagina que ahora esa niña de la que hablábamos se sienta a tu lado ahora mismo. ¿Qué te gustaría decirle en este punto de tu vida? Me gustaría decirle que, sobre todo, que es algo que yo echo de menos, que se forme, que no tenga miedo a lo que el resto pueda pensar de ella o a equivocarse, porque al final creo que es necesario equivocarse y sobre todo subiéndose a un escenario es necesario que pasen cosas que no esperas para poder mejorar. Y eso, sobre todo, le diría que se forme y que no tenga miedo de lo que pueden decir de ella, que al final va a ser todo lo libre que ella quiera ser. Bueno, con 18 años empiezas a componer tus propios temas. No sé si recuerdas cómo eran esas canciones que tú empezabas a escribir, qué historias plasmabas en ellas. Realmente fue con 19, ya casi 20, la primera vez que Ah, escribí un vale. tema, pero recuerdo que estaba en un bar con Samu Camayo, que es mi guitarrista ahora, bueno, aparte de ser uno de mis mejores amigos, obviamente, y estábamos ahí en un bar y escuché a Andrés Suárez y yo no le conocía y le pregunté, porque él sabe un montón de música, le preguntas por cualquier canción y sabe qué canción es, y le dije, oye, quién es este chico que suena tal? Y me explicó quién era y me puse a escuchar a Andrés y pensé, ostras, quiero escribir también cosas así, ¿no? Y sobre todo eran cosas que le pasaban a él. Entonces yo, en ese momento, lo que a mí me inspiró de primeras también fue escribir sobre vivencias que yo estaba teniendo en ese momento. Y así empecé a escribir y así sigo escribiendo a día de hoy. Ujú. Bueno, la versión Lucha de Gigantes de Antonio Vega de alguna forma como que te abre las puertas porque a partir de ahí empiezas a tocar en directo, ¿no? En algunos sitios de Galicia donde tú eres. ¿Tú cómo recuerdas como ese paso, ¿no? Que tú das? Fue un poco pasos, no fue intencionado, fue sin querer porque yo tenía un amigo bueno, que tenía una plataforma que hacía covers y me propuso hacer yo uno y le dije que no porque me daba muchísima vergüenza y bueno, al final me convenció, yo hice ese vídeo al final tuvo bastantes reproducciones y me llamaron de un par de sitios de conciertos de aquí de Pontevedra, donde soy yo y y ahí empezó un poco todo. Después del vídeo me vieron y me dijeron, oye, si te apetece hacer un concierto de versiones, porque era lo único que hacía, porque sí que es verdad que empecé a componer con 19, pero de los 19 a los 24 solamente tenía 3 canciones, que fue con la edad con la que yo me fui a Madrid. O sea, que no me había puesto a componer en serio, ¿sabes? Ya Mm. una vez yo llego a Madrid, ya es cuando empiezo a componer más y tal. Pero empieza un poco ahí, ven el vídeo y me proponen hacer un par de conciertos de versiones y conozco al batería que luego tuve como un grupo de versiones y conocí al batería y ya Samu se unió al grupo y se unió otro chico más que era bajista y ahí empezó un poco todo, pero ya te digo, siempre haciendo versiones de otros, nunca mi música. ¿Y en qué momento dices, voy a dejar de hacer versiones, ¿no? Y voy a crear mi propia música y compartirla con el público, ¿no? A pesar de esa timidez de la que nos hablabas. Pues ya te digo, yo de lo de las versiones me cansé un poco antes de decidirme irme a Madrid. Entonces, cuando yo decido irme a Madrid ya prácticamente no hacemos conciertos porque siento que cantar canciones de otros sí que me aportan muchas cosas a la hora de aprender, pero a nivel emocional yo estoy como muy estancada y ya no me aporta, no sé, no me hace sentir cosas que al final es el motivo por el cual yo me quiero subir a un escenario casi siempre y curarme yo mis heriditas mis movidas al final y sentía que cantar canciones de otros al final, al haberlas cantado tanto, ya no me inspiraban. Entonces al final entiendo que no es... que no es, no sé, que no me aporta tampoco demasiado y eso, y como que me pongo a trabajar y tal, y ya te digo que es a partir de un vídeo viendo a Coldplay por la noche y yo me despierto un día diciéndoles a mis padres que necesito, como si el cuerpo me pidiese que a gritos el dedicarme a eso y el sacar todas las cosas que yo llevo dentro y que si me quieren escuchar sea por lo que yo hago y no por lo que ya han hecho otros, ¿sabes? Que al final se puede escuchar de muchas maneras eso. ¿Y qué te dicen tus padres cuando les dices eso? ¿Te apoyan desde el principio o cómo es su reacción, no? Bueno, me preguntan que si estoy loca, obviamente, porque saben de mi pánico escénico. Entonces, Mm. mi padre me dice que si estoy de coña.
pero que obviamente, pues, ¿sabes? Recuerdo que algo así, una frase de mi madre fue como, arrepiéntete siempre de lo que hagas, ¿no? Y nunca de lo que no llegues a hacer. Entonces, tu casa siempre va a estar aquí, nosotros vamos a estar aquí, tú haz lo que tengas que hacer en la vida y que al final solo tenemos una y si tú crees que tu sitio está en Madrid, ve e inténtalo, ¿sabes? Que nadie te diga el día de mañana al final. Yo creo que el cómo me han criado ellos también hizo que yo ese día me despertase y sabía que iba a tener un apoyo en ellos porque siempre ha sido así, siempre me han dejado ser muy libre en todos los sentidos de mi vida y se lo agradezco porque yo sé que si no, no estaría en la situación en la que estoy ahora. Entonces me han apoyado desde el principio, siempre para todo. Qué bueno. Bueno, este año imagino que para ti es especial porque lanzas tu primer EP, Magma. ¿Tú qué te llevas de ese trabajo que al final pues, es un viaje de emociones, ¿no? De tus propias historias? Me llevo muchísimas cosas, no solo a nivel emocional o a nivel madurez en el que yo siento que llego a Madrid, que empiezo a juntarme con gente que hace lo mismo que yo y al final Pontevedra es muy pequeño, entonces yo siento que ya no solo musicalmente, sino personalmente, con la gente con la que me junto, porque yo empiezo a conocer a gente como Eva Macbel, Ainhoa Buitrago, Ede, María de la Flor, María Ifeu, Natalia Vega. Entonces, Luis Fercán, yo siento que todo ese grupo de mujeres y todo lo que gira alrededor del Búho Real, que es donde yo empecé yendo, siento que eso me hace crecer. Ya no hablo tanto a nivel musical, sino a nivel personal. Y al crecer yo personalmente es lo que a mí me hace que yo acabe escribiendo Magma. Entonces, tengo un muy buen recuerdo, ya no solo por ser capaz de empezar a expresar cosas que me pasan a mí ya de manera más seria y más madura, sino porque de repente empiezo a ver que un sitio en el que yo sentía que no encajaba nunca, encajo y que hay un montón de gente como yo que siente descontroladamente, o es la sensación que yo tenía, ¿no? Y sienten de la misma manera que yo, y entonces me puedo sentar con una y me puedo sentar con otra y ver que lo que tienen que decir es lo dicen de una manera súper especial y eso me inspira a mí a la hora de escribir. Entonces recuerdo Magma como un proceso muy bonito en el que yo llego a Madrid, conozco a un productor, veo lo que es por primera vez desde dentro transformar una canción que nace en tu habitación y que luego yo tengo unas ideas en mi cabeza y esas ideas se pueden transformar en otros sonidos. Entonces recuerdo el conjunto como algo muy especial, tanto a nivel personal como a nivel musical, ¿no? De crecimiento. Entonces sé que siempre lo recordaré de una manera muy, muy especial. ¿Y de qué canción te sientes más orgullosa de este EP? A ver, me siento orgullosa de todas porque si no, soy una persona que se raya mucho y nunca las hubiese publicado, si no. Pero creo que la canción de la que más orgullosa me siento es de Caigo. Siempre lo digo. Me parece que es una canción que estructuralmente no es ABC, estrofa, estribillo, tal. No, es como rara, pero es un sentimiento muy concreto que era como cuando yo diga todo esto, la canción ya puede acabarse y siento como que lo conseguí, que con muy poquito, porque no tiene apenas produ, quitando un vocoder del principio y tal, no es una producción como las otras canciones, que con muy poquito la canción no necesita nada, porque creo que todo lo que yo tenía que decir ya se dice con la letra, ¿no? Y la melodía acompaña bien. Entonces, creo que es la canción probablemente estructuralmente la menos redonda, pero la que tiene más intención, que es como, vengo a decirte esto y ya está. ¿Y hay alguna canción que iba a estar y al final, por lo que sea, la dejaste fuera? Sí, dos canciones concretamente que iban a estar en el EP y luego hice Todo Contigo, que entró directamente, vamos, sin ninguna duda, y de 6 a 6 también. Y había dos canciones que a nivel produ a mí no me llenaban y probamos con esas y esas se encajaron a la primera, porque creo que fueron las canciones a nivel producción que más rápido se acabaron y creo que sí, eso. Bueno, y ahora ya hablando de ese nuevo single, ¿no? El Exilio, cuéntanos qué feedback estás recibiendo de tu público. A la gente le está gustando mucho tanto el vídeo como el arte que hay detrás del single como la canción en sí, los sonidos. Creo que
siento como por primera vez que a lo mejor mi música está cogiendo peso en el sentido, no en un sentido multitudinario, porque no me refiero a eso, sino a nivel madurez yo como compositora, ¿no? Creo que mis sonidos empiezan a estar un poco más claros, que yo empiezo a ver un poco más el camino en el que ir, ¿no? Porque al final me gustan muchas cosas y no quiero hacer solo una balada o de repente solo un bolero moderno como todo contigo. Entonces siento que la gente está valorando eh, como el salto que yo estoy dando, ¿no? Desde que se publica de 6 a 6, que es el primer single, hasta ahora, que el camino que hago al final me lleva como hacia una madurez, hacia un sitio en el que yo me encuentro cada vez más cómoda, en el que ya voy distinguiendo sonidos. Entonces sí que aprecio eso de la gente, ¿no? Que a nivel letras, manera de expresarme y a nivel seriedad, ¿no? Como del proyecto, de un proyecto que realmente empieza a coger forma, creo que me están escribiendo mucho y al final esa era mi intención, ¿no? Como que esto de repente se volviese algo como más sólido y que cuando escuchas a Yoli San no tengas ninguna duda de que soy yo y que se escuche algo diferente a lo que puedan aportar otros artistas. Entonces creo que el exilio, lo que estoy recibiendo a la gente es como que me están diciendo que eso que yo al final estoy buscando está empezando a suceder. O sea, ¿Y cuál es la primera idea que sale de tu cabeza para crear esta canción? Pues es que yo estaba en el confinamiento, ahí fue, creo que fue como, hice 2 canciones en todo el confinamiento y El exilio fue una de ellas. Mm. Y surge a partir de que, bueno, yo estaba metida en una historia o no sé, creo que muchas veces estamos en una relación que no nos aporta absolutamente nada y nos empeñamos y nos empeñamos y al final nos acabamos, o sea, yo sentía que yo me estaba haciendo daño a mí misma con esa historia. Entonces, siento como que siempre soy muy leal a la gente en general, ¿no? En mi vida. Es como, no sé, si alguien hace algo por mí, yo ya voy a muerte con esa persona. Y a veces en las relaciones, en este caso sentimentales y tampoco en las de amistad, no es necesario dejarse la vida por alguien, ¿no? Y creo que fue en ese momento del proceso en el que yo me di cuenta y era como si es que yo quiero que esto suceda, pero no me viene bien. Entonces, como darme cuenta de que realmente pues, esa persona no me estaba cuidando o no me estaba tratando como merecía y al final yo me estaba también un poco fustigando a mí misma y empecé un poco la idea por ahí. ¿Y qué quieres transmitir con ello? ¿Qué mensaje te gustaría que se quedara pues en la gente, ¿no? que iba a escuchar esta canción? Pues eso, ¿no? Que al final no es necesario reventarse a una misma para quedarse en ningún sitio, porque estamos acostumbrados, yo creo, socialmente, por las películas que vemos, ¿no? por las ideas que nos creamos sobre el amor, ¿no? Romantizamos todo, que creemos que cuanto más nos cueste o más nos duela, más nos quieren o más duradero va a ser. Y no creo que sea así. Entonces esa canción lo único que está diciendo es como vete de cualquier sitio en el que tengas que empeñarte demasiado para que te quieran, ¿no? Y ya te digo que no hace falta reventarse a una para querer a alguien, no es necesario. Bueno, cuéntanos un poco también cómo fue el proceso de grabación del videoclip. Fue gracioso porque yo soy bastante cuadro en general y a nivel expresivo y tal, facial y todo eso, nunca había hecho nada, o sea, sí que había grabado un par de videoclips, pero nada que tuviese un acting así como demasiado complicado y entonces como que la idea del vídeo era mía, yo lo tenía clarísimo desde el principio, lo de la pelea contra mí misma, o sea, toda la historia, entonces pues obviamente es complicado ponerte ahí, ¿no? De repente con una actriz a la que no conoces, ¿no? Que de hecho le tuve que pedir por favor el día anterior que tomásemos un café porque yo estaba histérica. Y bueno, ya se une Dan Barreri en cuanto conoce la canción al proyecto, que es el director del vídeo. Y nada, suerte que también tenía un equipazo detrás, que yo tenía la idea súper clara, la respetaron desde el principio. Y se grabó en un día, o sea, estuvimos 12 horas ahí de curro absoluto. Y fue una experiencia divertida a la vez que estresante porque yo sabía que tenía que estar a la altura de las circunstancias y no tenía muy claro cómo hacerlo, pero lo recuerdo eso como un día al final muy divertido y que seguramente me va a servir a la larga
para muchísimas cosas a la hora de ponerme delante de una cámara, que todavía me cuesta. O sea que de todo al final sacamos aprendizajes y si además es divertido, pues mejor todavía. ¿Y qué miedos había antes y qué miedos hay ahora? Porque hay miedos que siguen ahí, ¿no? Otros que van cambiando con el paso del tiempo. ¿Qué miedos hay ahora mismo en tu vida? Miedos. Tengo el miedo que más me preocupa es que tengo miedo, ¿no? a tener que escribir porque sí y no porque me estén pasando cosas y que eso haga que mis canciones pierdan calidad. No sé si me explico, porque tú en el momento en el que entras en una rueda y tal y como se consume la música hoy en día, todo el mundo te pide más, ¿no? Yo acabo de sacar un single y la gente ya está pidiendo el siguiente, entonces tengo miedo a que toda esa rueda y tal y como funciona todo me haga forzarme a la hora de componer, porque creo que cuando he hecho mis mejores canciones ha sido porque realmente me nacía, ¿no? Y si hay una semana que no me apetece componer porque no tengo nada que contar, que eso no suponga un problema, ¿no? Entonces tengo miedo a que esto me haga escribir sobre cosas que no me apasionen y luego darme cuenta de que no me apasionaba tanto. Tengo miedo a que esto sea un espejismo y sea pasajero. Tengo miedo a tener que hacer cualquier otra cosa que no sea música en mi vida porque creo que no me haría feliz, ¿no? Entonces, no sé, tengo miedo a muchas cosas, pero no tengo miedo, por ejemplo, a equivocarme siendo yo, ¿sabes? Eso es algo que tengo como súper claro. No tengo miedo a cosas como que la gente no le guste o bueno, de alguna manera, hombre, obviamente, claro que quieres que a todo el mundo le guste, ¿no? Pero no es algo que me dé especial miedo si yo estoy conforme con lo que hago. O sea, que las cosas a las que más pavor le puedo tener son a cosas más que tienen que ver conmigo, que yo no encuentre la manera de expresarme más en las canciones o que el ritmo vertiginoso que tiene todo esto me haga descuidar lo que yo siento y escribir sobre cosas banales. A eso sí que tengo miedo, por ejemplo. Bueno, tú eres una cantautora muy de piel, ¿no? Lo vemos en tus letras que están llenas de sensibilidad. No sé si da miedo un poco el hecho de mostrar tanto de ti a veces en las canciones. Sí, da miedo y de hecho creo que, bueno, creo no, hay canciones que he hecho que no me he atrevido a tocar en directo. Y creo que muchas veces también que yo escribo mucho sobre amor o desamor, ¿no? O tal. Creo que obviamente en mí hay al final un miedo a escribir sobre mí misma, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que todos en cierta medida tenemos un concepto de nosotros mismos que no es muy objetivo, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy muy exigente conmigo, tanto a nivel personal como a nivel musical, entonces hay veces que me siento como mi mayor enemiga, ¿no? Y he escrito sobre eso y siento que todavía no estoy preparada para sacar canciones que hablen exclusivamente de mí y al final de las cosas que yo tengo dentro y me da la sensación a veces de que obviamente son cosas que quiero escribir, ¿no? Pero que mientras escriba de amor y desamor me puedo escudar ahí y no tener que hablarme a mí misma de mí al final, ¿no? No tanto a otros, sino como yo no tener que ahondar demasiado en mí al final. O sea que... Aunque parezca que a canciones ellas me hacen a mí. Es algo que tienes puesto en tus redes sociales, ¿no? No sé si tú es como una filosofía de vida tuya. ¿A ti de qué forma te construyen las canciones y en general la música? A ver, la música de otros me construyen sobre todo a nivel, o sea, madurez musical, por ejemplo, porque puedo sacar muchas cosas, ¿no? A nivel técnico, a nivel acordes, a nivel melodías y tal. Pero aparte hay mucha gente que se expresa de una manera que yo no sería capaz aún haciendo canciones, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo clarísimo que hay una canción de Ede que se llama Tranquila, que precisamente habla de que ella es como tiene una manera de sentir como muy, muy suya y todo lo quiere para allá y muchas veces, ¿sabes? Le dicen como tía tranquila, ¿sabes? Y yo me sentía exactamente igual que ella y nunca había sido capaz de decir eso así. Entonces de repente Ede me pone aquí una cosa que me estaba pasando y a la que no sabía ponerle palabras. Entonces, por ejemplo, la música de otros me puede ayudar a mí a la hora de darme cuenta de cosas
que es como, hostia, quería decir esto y no sabía cómo, y alguien de repente, que creo que nos pasa a todos con la música y es lo bonito de la música, y es como, creo que de repente alguien le ha puesto palabras a lo que a mí me pasaba, ¿no? Y luego a mí, digo que me construyen a mí porque a veces yo estoy escribiendo sobre algo, de repente cojo la guitarra y mi cuerpo necesita decir algo y no sé exactamente sobre qué quiero hablar, y cuando ya tengo una estructura construida o una letra construida, me doy cuenta de que me está pasando algo de lo que yo no era consciente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me ayuda la de otros de la manera que te digo, y la mía, eso, a darme cuenta a veces de cosas que es como, hostia, es que no me estoy dando cuenta de que me estaba pasando esto a mí por dentro, ¿sabes? Sí, es muy bonito eso que nos ocurre, ¿no? Con la música. Y para la gente que no te conozca, ¿a qué dirías que suena Yolisa? Creo que cada vez que suena más a Yolisa, ¿no? Que es como la intención que tengo, que yo no me comparo con... Sí que es verdad que es pop, ¿no? Y el pop abarca muchísimas cosas, pero creo que siento que he encontrado un sonido que no detecto con nada, ¿no? Entonces, no sé, yo diría que eso, que es una chica que hace pop, que de repente puede hacer una balada y de repente puede hacer un trap y de repente puede hacer un bolero que se convierte en algo moderno que no sabrías describir muy bien, no lo sé, Yolisa es muchas cosas y al final eso, creo que para la gente que no me conozca, si me escuchan, pues encontrarán una manera de expresarse que creo que es diferente, ¿no? Por la manera que yo tengo de escribir y eso, a nivel sonido, pues puedes encontrarte muchas cosas, pero creo que no vas a encontrarte nada que suene exactamente a mí, así que creo que la gente que me vaya a escuchar a mí va a escuchar pues algo que, no que me he inventado porque se han inventado todo, pero sí algo como muy personal, ¿no? Al final. Bueno, quedan poquitos días ya para que termine el año. ¿Tú qué le pides al 2021? Yo al 2021 musicalmente le pido que sea como mínimo como el 2020. Pinta muy bien, la verdad. Y luego a nivel personal, que todo esto de las vacunas ya por fin sea bueno para todos, que eso de la pandemia se solucione, que volvamos a la vida real para que se puedan seguir haciendo canciones y buenas canciones y sigamos disfrutando de ellas, y que el mundo vuelva un poco al caos habitual, pero menos caótico que este. Y eso, ¿no? Sobre todo salir tranquilos, volver a tener conciertos en directo, que la gente vuelva a estar saltando, abrazándonos y en definitiva, pues viviendo. Bueno, nada, que ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Te deseo lo mejor porque tienes mucho talento, ¿no? Y gente como tú hay que dar una oportunidad porque hace falta también, ¿no? En estos tiempos también. Así que nada, mucha suerte y que ojalá nos veamos en Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Chao. Ya empiezo a distinguir los espejismos